Creo que ya podemos empezar. Podéis cerrar la puerta de ahí. Ya no va la gente. Buenos días a todos, que si no, no nos da tiempo. Muchísimas gracias por venir a todo el público asistente. Muchísimas gracias a Rosalía por embarcarse en esta aventura. El 12 de febrero, me comentó Rosalía, el 12 de febrero de 1809 nació Darwin. Y aunque no es un aniversario cuadrado, todos los años, a propósito de la fecha, pues se hacen pequeños reconocimientos a esta figura tan universal y conocida como es Darwin dentro del panorama de la biología y de la ciencia en general. Os dejo a Rosalía, que tiene muchas cosas interesantes que contar. Bueno, buenos días a todos. Como bien ha dicho Gali, el 12 de febrero se celebra el nacimiento de Darwin. Ya en 1999, con el 190 aniversario de su nacimiento, se instauró este día como el Día de Darwin, siendo un día muy importante para la biología. Así que, pues os cuento un poco. Ese mismo día de 1809 nació Darwin en Reino Unido, en el seno de una familia acomodada, con un padre médico y un abuelo naturalista que influyó notablemente en su desarrollo. Darwin era un niño soñador, solitario y pasaba horas jugando en la naturaleza. Y su padre lo que influyó sobre él para que entrara en la escuela de medicina con tan solo 16 años en la Universidad de Edimburgo. Pero Darwin aguantó solo 2 años porque no le gustaban nada las clases de anatomía y de cirugía. Y en 1828 entró en la Universidad de Cambridge para iniciar su camino en el mundo de la naturaleza. Iba convirtiéndose en naturalista, siguiendo los pasos de su abuelo Erasmus Darwin, que fue un notable naturalista. En 1831 embarcó en el HMS Beagle en un viaje alrededor del mundo. El objetivo del viaje del barco era hacer un estudio topográfico de la zona de la Patagonia y Tierra del Fuego. Y realmente Charles Darwin no subió al barco como naturalista oficial, había otro naturalista oficial en el barco, él entró como ayudante del capitán. Pero el naturalista oficial, al poco de iniciarse el viaje, abandonó y él pasó a ocupar ese puesto. De los 5 años que duró el viaje, Charles Darwin pasó 1 año y medio en el barco y 3 años y medio en tierra, en cada una de las paradas que iba haciendo el barco, recopilando gran cantidad de observaciones, pruebas y muestras para sus estudios posteriores, lo cual fue recogiendo en un diario que posteriormente publicó como Viaje de un naturalista alrededor del mundo. Es muy famosa la parada que Charles Darwin hizo en el archipiélago de las Galápagos, donde curiosamente no estudió las tortugas, sino que estudió los pinzones, observando que tenían diferente tipo de pico adaptado a la dieta que seguían según la isla en la que vivían, lo cual empezó a darle la idea que tal vez provenían de un antecesor común. Cuando ya terminó el viaje, en 1838, empezó a sugerir la idea de la evolución en diferentes sectores científicos y su gran amigo, maestro, el geólogo Charles Lyell, le sugirió que desarrollara las ideas evolucionistas en un trabajo más extenso. Y fue cuando él comenzó a desarrollar su trabajo y a empezar a escribir su gran obra, El origen de las especies. Pero poco antes de su publicación, en 1858, recibió una carta con un ensayo de un joven, Alfred Russel Wallace, donde sugería ideas idénticas a las que él estaba desarrollando, lo cual le hizo sugerirle que hicieran no una publicación conjunta, sino una publicación los dos a la vez en la misma revista. Por tanto, la teoría de la evolución por la selección natural es conocida actualmente como la teoría de Darwin y Wallace. Pero 1 año después, en este caso, fue cuando Darwin empezó a ser conocido como el padre de la evolución. ¿Por qué? Porque publicó su gran libro, El origen de las especies mediante la selección natural. En este libro, él hace una argumentación muy sólida, con gran cantidad de pruebas y observaciones. Pero la publicación del libro llevó opiniones a favor y opiniones en contra. Con respecto a las opiniones en contra, hubo un sector de la sociedad que rechazaba por completo la teoría de la evolución porque iba en contra de las creencias de que el hombre había sido creado por un ser divino. Entonces, se dieron cuenta que Charles Darwin hacía una argumentación científica que socavaba por completo esas creencias ya arraigadas, por lo cual tendieron a caricaturizar al científico con la intención de ridiculizar tanto a él como a su teoría. Por otro lado, había sectores del ámbito científico que aceptaban la teoría, pero no por completo,
porque en todo su libro él no fue capaz de explicar cuál era el motor que provocaba la diversidad de individuos para que fuera seleccionado el más apto. Por tanto, aceptaban la teoría, pero no plenamente. Pero este libro fue un éxito, porque de los 1.250 ejemplares que se hicieron en la primera tirada, se agotaron en cuestión de horas, porque había más de 2.000 suscriptores esperando su publicación. El éxito social que despertó este libro, el interés que despertó, es solo comparable a otro bestseller científico, El universo en una cáscara de nuez, de Stephen Hawking, ya que en este libro de Stephen Hawking él explica el origen del universo. Eso pone de manifiesto el interés que el ser humano tiene por el origen del ser humano, el origen de la vida o el origen del universo en general, ya que conocer el pasado nos ayuda a entender nuestro presente y tal vez dilucidar el futuro. Una curiosidad sobre Darwin es que Gregor Mendel, el padre de la genética, fue contemporáneo a él. Gregor Mendel era un monje benedictino que en un huerto de su monasterio cultivaba plantas de guisantes con la pretensión de estudiar la herencia de sus caracteres. Después de un gran trabajo, presentó esos trabajos en 1865 a la comunidad científica de Brno, los cuales fueron completamente ignorados porque ¿qué sabrá un monje benedictino de estas cosas? La cuestión es que Gregor Mendel falleció con el convencimiento de sus trabajos, pero con la tristeza de saber que no habían sido aceptados. Pero más de 30 años después, 3 científicos retomaron los trabajos de Mendel y en 1900 establecieron las leyes de la herencia conocidas como leyes de Mendel, gracias a las cuales se pudo explicar ese motor que genera la variabilidad entre individuos que no pudo explicar en su momento Charles Darwin. ¿Qué ocurre? Si Mendel no hubiese sido ignorado, sus estudios habrían llegado a oídos de Darwin y él mismo en vida podría haber explicado aquello que le faltaba a la teoría de la selección natural. Ya en el siglo XX, con la teoría evolucionista plenamente aceptada, en un estado de Estados Unidos, en Tennessee, un profesor se atrevió a enseñar evolución a sus alumnos leyendo varios párrafos del libro del origen de las especies. Eso conllevó una revolución entre las familias y algunas de ellas denunciaron al profesor porque lo que estaba haciendo iba en contra de una ley en el Estado que es la ley Butler. Esa ley decía que era ilegal cualquier enseñanza que fuera en contra de la divina creación. Así que se inició un juicio. El juicio de Scopes fue muy mediático, seguido por todo el país, y la prensa lo llamó el juicio del mono. En ese juicio había un jurado popular muy conservacionista que al final determinó que John Scopes era culpable, pero un juez que después de haber hecho después de que el jurado lo declarara culpable, lo que hizo fue establecerle una multa simbólica de $100 que posteriormente bajó solo a $1, lo que significa que John Scopes no fue a la cárcel como se quería y pasó el resto de su vida enseñando evolución. Este juicio tan mediático inició una obra de teatro bastante famosa que posteriormente se llevó al cine en 1960. En la película de Herencia del Viento, que fue protagonizada por 2 grandes actores de la época, Spencer Tracy y Jim Kelly. En la película se puede ver que había una confrontación entre 2 generaciones, una generación más antigua, con unas creencias muy arraigadas, completamente contraria a la evolución, y una generación más joven que quería saber y seguía los diferentes conceptos científicos. Pero la sombra de Darwin en el cine es un poquito más alargada, ya que, por ejemplo, la película Master and Commander, que fue protagonizada por Russell Crowe en 2003, es una adaptación del libro Capitán de Mar y Tierra, en el cual aparece un personaje, Stephen Maturin, que fue protagonizado en la película por Paul Bettany, que muestra a un naturalista que viaja en el barco, que recoge muestras y tiene una clara influencia de Charles Darwin. El mismo actor Paul Bettany interpretó a Darwin en la película Creation, que fue traducida al español como La duda de Darwin. En esta película muestra una época de la vida de Darwin en la que interrumpe la escritura del libro para cuidar a su hija, que cayó enferma de escarlatina y finalmente falleció con 10 años, lo cual hizo en su momento que Charles Darwin empezara a plantearse cuál era la razón de la muerte, si explicarla con razones religiosas o con razones científicas. En este caso, nosotros a Darwin no solo lo llamamos el padre de la evolución
por su teoría, que realmente no fue solo de él, sino de Darwin y de Wallace. Lo que hizo Darwin con su libro El origen de las especies fue cambiar por completo la mentalidad, provocó una revolución científica comparable a la revolución copernicana y abrió por completo la caja de la evolución. Su teoría se fue enriqueciendo de otras disciplinas de la biología, como la genética, la bioquímica o la taxonomía, hasta crear una teoría evolucionista que es la que conocemos en la actualidad, la teoría sintética de la evolución. Pero se unieron más disciplinas. Se unió la filosofía, la psicología, la sociología y aparecieron otras teorías evolucionistas que eran adaptaciones de la teoría sintética de la evolución. Entre ellas destacan la teoría neutralista, el equilibrio puntuado de Stephen Jay Gould y también destaca la teoría del gen egoísta de Richard Dawkins, en la cual nos dice que lo que evoluciona no es el individuo, como decía Darwin, lo que evoluciona no es la población de individuos, como decía esta teoría, lo que evoluciona es el conjunto de genes. Porque, como decía Richard Dawkins al principio de su libro, en el primer párrafo, somos máquinas de supervivencia, autómatas programados a ciegas con el fin de perpetuar la existencia de los egoístas genes que tenemos en nuestras células. De esta manera, lo que Dawkins quiere indicar con su teoría del gen egoísta es que nuestro comportamiento es la base de nuestros genes, que son los que quieren permanecer a lo largo de la historia. Finalmente, el 19 de abril de 1882, y tras una enfermedad cardiovascular, Charles Darwin falleció. Y aunque era un agnóstico declarado y su familia quería que fuera un funeral muy íntimo, se le hizo un funeral de Estado, siendo una de las pocas personas que, sin pertenecer a la nobleza, han tenido un funeral de Estado en Reino Unido. Sus restos descansan en la abadía de Westminster, junto con otros grandes científicos que conocemos como Isaac Newton y actualmente Stephen Hawking. Pero el legado de Darwin va más allá que la teoría que él desarrolló. El legado de Darwin es que con su teoría estableció las bases de la biología moderna, ya que en biología todo lo que explicamos, célula, procesos, siempre lo hacemos en base al origen y a la evolución de ese proceso. Como dijo el gran genetista, nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución, si no conocemos cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo, no se puede explicar bien. Pero también lo que hizo Darwin fue colocar nuestro lugar en la naturaleza, ya que en este árbol de la vida nosotros estamos ahí arriba, correcto, pero nosotros no estamos sobre la naturaleza, no estamos por encima de ella, estamos dentro de ella, pertenecemos al reino animal. Y como tal, debemos proteger la naturaleza y respetar. Espero que os haya gustado. Muchas gracias.